Sydney Sweeney para muchos es un producto más de Hollywood. Vendió un jabón que llegó a costar cientos de dólares, todo gracias a que fue hecho del agua de su propio baño. Protagonizó una campaña publicitaria intencionalmente amañada para promover la idea de los genes perfectos. Y además vive bajo una contradicción constante. Critica cómo la industria de Hollywood convierte a las mujeres en objetos, pero al mismo tiempo ha hecho del ser vista como un objeto parte de su marca personal. Pese a todo esto, o gracias a todo esto, es la actriz más famosa de Hollywood en este momento. Sydney Sweeney. An ad released by brand American Eagle in July features Hollywood star Sydney Sweeney. Doja Cat parodying Sydney Sweeney's. Well, Sydney Sweeney is facing woke. Sydney Sweeney has great genes. If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic. Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Sydney Sweeney has great genes. La pregunta es, ¿cómo es que llegó a este nivel de fama? ¿Fue gracias a su actuación, a sus polémicas, o porque quizás verdaderamente tiene dos grandes buenos genes? En 2018, Sydney Sweeney consiguió uno de sus primeros papeles importantes en la serie de Netflix Everything Sucks, una comedia adolescente ambientada en los años 90. Y aunque solo tuvo una temporada ya que fue cancelada, fue suficiente para que Sydney empezara a llamar la atención. Ese mismo año, gracias al reconocimiento que empezó a ganar, Quentin Tarantino la convocó para dar una pequeña participación en la película Érase una vez en Hollywood. Aunque su aparición fue breve, fue sumamente importante para Sydney, ya que pasó de actuar en una serie cancelada de Netflix a compartir pantalla con Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y Brad Pitt. La película ganadora de 2 premios Oscar y nominada a 10, funcionó como una especie de cuna para jóvenes promesas, entre ellas Margaret Qualley, Mickey Madison y la propia Sydney Sweeney, marcando su primer acercamiento real al Hollywood de alto nivel. Meses después llegó Euphoria, la serie de HBO que principalmente alcanzó fama mundial gracias a Zendaya. En esa serie, Sydney Sweeney interpretó a Cassie, un personaje cuya personalidad se basa en la validación y el deseo masculino. El personaje de Cassie está escrita y filmada de manera que su valor en pantalla dependa casi por completo de la mirada de los hombres. La vestimenta ajustada, los planos de la cámara que recorren su cuerpo como si fuera un objeto, y escenas cuyo conflicto gira alrededor de la validación de un hombre. Pero lo irónico es que lo que Euphoria mostraba en pantalla terminó repitiéndose fuera de ella. Sydney comenzó a reflejar los mismos patrones que definen a su personaje, y esta imagen terminó de consolidarse con la segunda temporada de Euphoria. La serie rompió récords de audiencia, convirtiéndose en el estreno digital más fuerte de HBO en su historia. Y aunque Zendaya era la estrella principal, fue Sydney quien captó gran parte de la atención. Su rostro empezó a aparecer en todas las portadas de revistas, entrevistas y básicamente todo internet. Un mes después del estreno de la segunda temporada de Euphoria, en febrero de 2022, Sydney se comprometió con Jonathan Davino, un empresario de Chicago ajeno a la industria de Hollywood. La noticia se viralizó de inmediato, convirtiéndose en un momento crucial porque marca un punto en el que la vida personal de Sydney Sweeney empieza a vender. A la gente le empieza a interesar ella. Sydney, consciente de la atención que tiene del público, lanza su propia productora cinematográfica. Al asumir el rol de productora, deja de depender de alguien más para ser sexualizada. Desde ese momento, ahora ella misma lo puede hacer. Y lo hizo con su primer gran proyecto, la película Con Todos Menos Contigo. Fue otro éxito en taquilla, recaudando más de 220 millones de dólares a nivel mundial, superando ampliamente su presupuesto de 25 millones. Y aunque todo parecía ir perfecto para Sydney, durante la promoción de Con Todos Menos Contigo, surgieron rumores sobre una posible relación entre ella y su coprotagonista, Glenn Powell. Ambos lo negaron, pero luego admitieron haber jugado con esos rumores intencionalmente como parte de la estrategia publicitaria. Esto es algo que Sydney y muchos famosos hacen con frecuencia: manipular la percepción de la gente para generar morbo y vender aún más. No importa si en el proceso se pone en duda su integridad o sus valores personales, como el no ser catalogada como una persona tramposa. Lo importante para ellos es mantener la atención del público. Hacer creer a la gente que eres infiel o que careces de principios, solo para luego justificarlo como
Parte de la estrategia de promoción es una jugada baja para cualquiera. No solo es vender tu imagen, sino que también tu integridad. Lo mismo hizo con su cuerpo. Lo sexualizó hasta el extremo para alcanzar la fama, aunque en varias entrevistas afirma que le incomoda que la gente la sexualice, que me han encasillado por los papeles que interpreté, es lo que dice, cuando en realidad es ella misma quien promueve esa imagen de forma intencional. No hay que olvidar que Sidney también es productora de muchas de sus películas. Ella decide qué mostrar, cómo y por qué. Todo para que la gente siga hablando de ella, aunque después critique las consecuencias de esa misma exposición. Consecuencias como el hecho de que la cosifiquen y el precio de vender su propia integridad. Ya conociéndola, no sorprende que de toda esta estrategia haya nacido su siguiente gran jugada: lanzar su propio producto de jabón, promocionado como un objeto de lujo, pero claramente diseñado para seguir alimentando el morbo del público. Hasta este punto resulta evidente que Sydney Sweeney hizo todo lo posible para que la gente la vea como un producto. No hay duda de que convirtió esa percepción en su marca personal. Se convirtió en el tipo de actriz que participaría sin dudar de una campaña de publicidad con dobles intenciones, como lo hizo con Genes Perfectos, en la que se utilizó su imagen para promover una idea de belleza, pero con matices racistas. El mensaje de la publicidad es implícito y claro. Su cuerpo y su imagen no solo son deseables, sino biológicamente superiores. Y bueno, hay que ser muy inocente para no saber que esta idea se promocionó con total intención, bajo su supervisión y aprobación. El valor de Sidney se vende con bastante facilidad. Da la impresión que si pudiera ofrecer más de sí misma, lo haría. Su compromiso con Jonathan Davino en 2022 terminó abruptamente tras rumores de infidelidad, supuestamente falsos, pero aún así bastaron para romper su relación más íntima, y aunque esa polémica pudo haber sido solo una estrategia más de exposición, el público no se lo perdonó. La gente empezó a mirarla con cierto rechazo, incluso con burlas hacia su físico. Es el precio de convertirte en un producto. Cuando construyes tu fama sobre el morbo, terminas siendo esclava de este mismo. Ella misma ayudó a moldear esa percepción y ahora eso mismo la persigue. Todo esto terminó por opacar lo que alguna vez fue una buena actriz. Hoy eso casi ni se menciona, porque a pocos le interesa su talento cuando lo que más vende es su cuerpo y su vida personal. Ahora Sidney parece estar en una etapa de transición, aunque siempre dé la impresión de que ya no le interesa ofrecer buenas películas ni buenas actuaciones, como si el ser actriz hubiera pasado a un segundo plano frente al morbo que la rodea. Últimamente algo parece estar cambiando. Sigue haciendo cine, y lo está haciendo con una intención distinta. Un ejemplo es Immaculate, donde interpreta a una monja. Aunque pueda sonar gracioso, en esta película Sidney no depende de la sexualización ni del morbo para atraer. Su personaje está envuelto en tensión y horror, demostrando que puede sostener un papel complejo sin recurrir a su imagen como recurso principal. Su siguiente proyecto, Christie, que se estrenará en 2 semanas, refuerza esa idea. Por lo que muestran los trailers, Sidney interpretará a una boxeadora. También podemos ver que se comprometió físicamente, ya que subió bastante de peso para el papel, tal como suelen hacerlo los grandes actores. La actuación que dará podría alejarla del estereotipo en el que Hollywood y ella misma se encasilló. Esto podría ser el gran cambio que parece estar buscando, así como ocurrió con Euphoria, donde se consolidó como la actriz del momento, aunque principalmente por su cuerpo y la idea del morbo. Ahora con Christie podría lograrlo nuevamente, pero esta vez consolidándose por una gran actuación, no solo por ser vista como un objeto de deseo. A diferencia de actores como Dwayne Johnson, Vin Diesel o Mark Wahlberg, que llevan décadas interpretando variaciones del mismo papel sin arriesgar nada, Sydney Sweeney al menos arriesga. En cierta manera, apuesta por su carrera actoral, por el arte y por demostrar que puede ser más que una figura de morbo. Si su nueva película logra consolidar ese cambio, podría ser el inicio de una etapa distinta para ella, una en la que se la reconozca por su talento, y no solo como el producto que promocionó a montón. Y ahora, para responder a la pregunta del video, con todo lo que ya sabemos, Sydney Sweeney por ahora es más un producto
que una actriz. La gente la percibe así, y ella misma se ha promocionado de esa manera. Sin embargo, eso no significa que haya dejado de lado su faceta artística. Al contrario, a ella parece interesarle actuar. Todos sabemos que el éxito de Sydney Sweeney llegó con Euphoria, y que casi acaba con sus buenos genes. Pero aún así no se sabe con certeza qué pasará. ¿Seguirá apostando por el juego del doble sentido y las polémicas que la rodean? ¿O si decidirá dejar eso atrás y consolidarse definitivamente con buenas actuaciones y verdaderas historias que contar?